Hola, buenas a todos. Vamos hoy a hacer la decimocuarta parte de este recopilatorio de test sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Vamos a buscarlo aquí en la página principal del blog, a la derecha, donde está toda la selección de recopilatorios. Aquí está. Y como siempre, antes abrimos algunas páginas de mis webs que nos servirán de ayuda, como esta de las funciones y tipos de celadores. Y también vamos a abrir la página de las funciones de todas las categorías de personal estatutario. Estas las abriremos de momento, luego abriremos alguna más que nos servirán de ayuda. Vamos a buscar la parte 14. Este es. Retiramos la publicidad, si es que sale. Bueno, pues no sale. Bueno, pues no la retiramos. Vamos a ver. Empezamos por este recopilatorio incluye las preguntas 326 a 350. Empezamos por la 326. Señale cuál de las siguientes actuaciones no se corresponde con la del celador en caso de deceso de un paciente. A. Ayudar a las enfermeras. B. Ayudar a las personas encargadas de amortajar. C. Trasladar el cadáver al mortuorio. Y D. Informar a los familiares que el deceso se ha producido. Bueno, es la D, ¿no? La información de la defunción corresponde al personal facultativo, es decir, al personal médico. Las funciones de los celadores en relación con los pacientes fallecidos vienen en el artículo 14.2.19 del Estatuto de Personal No Sanitario. Al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social incluyen, pues, ayudar a las enfermeras o personas encargadas al amortajamiento del cadáver, el traslado del cadáver al mortuorio también. Pero la cuestión de informar corresponde al personal médico. Pasamos a la 327. No es una función propia del celador destinado en el servicio de farmacia. A. El traslado de los carros unidosis de medicación a las distintas unidades. B. La distribución individual de la medicación en los carros unidosis. C. Preparar, previas indicaciones del especialista de farmacia y de acuerdo con las solicitudes de las unidades, los pedidos de sueros, así como su traslado a las distintas unidades. Y D. Todas aquellas funciones de colaboración y apoyo que les sean encomendadas por la supervisora y especialista del servicio de farmacia. Bueno, dice que no es una función, y lo que no es una función es la distribución individual de la medicación en los carros unidosis, ¿no? La preparación de los carros unidosis corresponde a los técnicos de farmacia, antiguamente llamadas auxiliares de farmacia. El carro unidosis, ya lo he dicho alguna vez, pues incluye la medicación individual en cajetines para cada enfermo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. 328. La persona que ha de comprobar que los paquetes recibidos en el almacén son los que figuran en el albarán de entrega es A. El director de gestión y servicios generales. B. El jefe de almacén. C. El celador. Y D. El controlador de suministros. Bueno, es la C, ¿no? Esta es una de las funciones del celador de almacén. Os recuerdo que la figura del celador almacenero o celador de almacén fue acordada en Consejo de Ministros del 29 de junio de 1990. Es un tipo de celador particular que no tiene atención directa al enfermo, puesto que no trata directamente con ellos, ¿no? Pasamos a la 329. No es función del celador A. La vigilancia, guardia y custodia de todo tipo de dependencias del centro. B. Realizar recados oficiales dentro y fuera de los centros de trabajo.
C. Informar y orientar a los enfermos. Y D. Realizar el traslado de enseres inmobiliarios. Bueno, la que no es función es informar y orientar a los enfermos. Digamos que el celador, ya os lo he dicho bastantes veces, solo proporciona información general, ¿no? Pero en ningún caso informa sobre diagnósticos, exploraciones o tratamientos o pronósticos de la enfermedad, ¿no? Eso está así estipulado en el artículo 14.2.22 del Estatuto de Personal No Sanitario. Todas las demás sí son funciones del celador. Bueno, pasamos a la 330. Perdón. 330. En la unidad de psiquiatría es una tarea propia del celador. A. Darle comida al paciente que no quiere comer. B. Quitar la sujeción terapéutica cuando el paciente ya tranquilo le dice que se va a portar bien. C. Colaborar en la sujeción o reducción del paciente. Y D. Darle la medicación para dormir después de cenar. Bueno, la correcta es la C, ¿no? El celador colabora, ayuda al personal sanitario en la reducción o sujeción del paciente. Lo de alimentar y darle la medicación, lógicamente, corresponde al sanitario. Y la prescripción de las sujeciones siempre es de carácter facultativo, es decir, corresponde a los médicos, tanto la indicación de ponerla o de quitarla. Pasamos a la 331. El médico de urgencias pide al celador que haga una fotocopia de un informe aportado por un paciente. A. El celador le comunica amablemente que no es su cometido y lo remite al servicio de admisión. B. El celador lleva el informe al servicio de admisión para que el personal administrativo realice la fotocopia. C. Corresponde al celador realizar la fotocopia. Y D. El celador entrega el informe al encargado de turno, pues es él a quien corresponde el manejo de las máquinas reproductoras. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Corresponde al celador realizar la fotocopia. Esta es una de las funciones de los celadores, la realización de fotocopias. Pasamos a la pregunta 332. Hay que pasar a un paciente de la cama de urgencias a la cama de la unidad coronaria. ¿Cuál de las siguientes actuaciones no es la correcta? No es la correcta. A. Se respetará lo máximo posible la intimidad del cuerpo del paciente. B. Se atenderán las instrucciones del médico y ATS para realizar el traslado con las máximas garantías. C. Se dará conversación al paciente para que esté distraído. Y D. Si el paciente se mantiene consciente, informarle de las maniobras que se van a realizar. Bueno, la que no es correcta es lo de se dará conversación al paciente para que no esté distraído. En realidad, porque es que no se trata de distraer al paciente, sino de que si éste está consciente, le informaremos de lo que vamos a realizar incluso para pedir su colaboración, si es posible, ¿no? Bueno, pasamos a la 333. A un paciente dado de alta hay que llevarlo en silla de ruedas a un vehículo particular que está en la puerta del hospital. ¿Qué debe hacer el celador? A. Acompañar al paciente y colocar la silla perpendicular al coche, frenada y con reposapiés levantados para subirlo al vehículo. B. Acompañar al paciente y colocar la silla paralela al coche, frenada y con reposapiés levantados para subirlo al vehículo. C. Dejarle la silla al acompañante y darle instrucciones al respecto, pues el paciente ya está dado de alta. Y D. Acompañarle hasta la puerta del hospital. Bueno, la correcta es la B, ¿no? La acompañaremos al paciente, colocaremos la silla paralela al coche, paralela, frenada y lógicamente con los reposapiés levantados para poder levantar al paciente. Bueno, os recomiendo aquí, por ejemplo, que visitéis la página, la sección mía sobre técnicas de movilización de pacientes. Aquí está. Está enlazada desde cualquier web, de la web de los técnicos de enfermería, de la web de los celadores, de cuidadores, de enfermería Montalvos, etcétera, ¿no? Y aquí pues se ve
hace un repaso a todas o la mayoría de las situaciones que podemos encontrar con respecto a la movilización y también de transporte mediante silla de ruedas, cama o camilla, incluyendo las situaciones especiales de subida y bajada de rampas, de entradas y salidas del ascensor, etcétera, etcétera, ¿no? Podéis encontrar el enlace desde cualquiera de mis webs, ya os digo, y también están todos estos enlaces que utilizamos en la descripción del vídeo. Bueno, pasamos a la pregunta 334. Según el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, de las funciones que se enuncian a continuación, ¿cuál de ellas debe ser realizada por los celadores? A. Tendrán a su cargo la vigilancia diurna, cuidando que estén cerradas las puertas de servicios complementarios. B. Cuidarán de los enseres y ropas de la institución. C. Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran. Y D. Velarán de manera periódica por el orden y silencio en todas las dependencias de la institución. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Porque esta respuesta es literal se corresponde con uno de los artículos del estatuto, ¿no? En concreto con el artículo 14.2.5. Aquí lo vemos, el 14.2.5. Dice, servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran, que es lo que pone literalmente en la opción C. Por eso es la correcta. En las demás, la A, por ejemplo, pues es que cambia, porque el estatuto dice, habla de vigilancia nocturna y en el enunciado de la pregunta habla de vigilancia diurna. La B, cuidarán de los enseres y ropas de la institución. En realidad lo dice eso el estatuto, pero al igual que el resto del personal, no solo los celadores, sino todo el personal. Y la D, que habla de velarán de manera periódica por conseguir el mayor orden y silencio en todas las dependencias de la institución. El estatuto habla de que velarán continuamente, no de manera periódica. Por eso la correcta es la C, que es literal, se corresponde literalmente con uno de los artículos del estatuto. Bueno, pasamos a la 335. Si un paciente requiere al celador para que le regule la orientación y la altura de la mesita de la comida, ¿qué debe hacer? A. La regulará indicando su uso y manejo. B. Avisará a un auxiliar de enfermería para que se la regule y le enseñe su uso y manejo. C. Avisará al pinche que sirve las comidas para que proceda a hacerlo y le enseñe cómo se debe hacer. Y D. Le comunicará que todas están reguladas a la misma altura y que no puede modificarla. La respuesta correcta es la A. Algunos diréis, bueno, pues avisamos al auxiliar y que él se lo explique. No, es una función que sí que corresponde a los celadores. Está recogida en el artículo 14.2.14 del Estatuto de Personal No Sanitario. Mirad, vamos a ver este punto porque ya me lié, el 335. El 14.2.4. Me he liado. Es el 14.2.4. Que dice textualmente, cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de la institución, lo hemos comentado antes, evitando su deterioro e instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles de servicio en general. Pues se puede entender también en el manejo pues de una mesita auxiliar para las comidas, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 336. Si un accidentado nos llega a urgencias con un golpe en el cuello, ¿qué movimientos deben evitarse en el mismo? A. Flexión y extensión. B. Flexión lateral, derecha e izquierda.
rotación derecha e izquierda, y D, todos los movimientos anteriores deben evitarse. Bueno, pues esto es de lógica pura, ¿no? Si nos llega con un golpe en el cuello, debemos evitar todos los movimientos del cuello. Incluso, bueno, pues lo lógico sería ponerle un collarín cervical, aunque esto ya es una prescripción médica o de personal sanitario, pero debemos evitar cualquier movimiento del cuello. Pasamos a la 337. ¿Cómo se denomina la preparación del cadáver para ser velado por los familiares? A, embalsamamiento; B, amortajamiento; C, preparación del cadáver; o D, lavado del cadáver. Bueno, es el amortajamiento, ¿no? Que se diferencia del embalsamamiento. El concepto de amortajamiento es la preparación del cadáver para que pueda ser velado por los familiares antes de su entierro o antes de que lo quemen, de la cremación, ¿no? Ese es el concepto de amortajamiento. El embalsamamiento es una técnica que va más allá, es una técnica tanatoprásica cuyo objetivo es preservar la integridad de los cadáveres, ¿no? Evitando pues que la putrefacción, evitando que se pudran, ¿no? Es decir, que prepararlo para que dure más. Pero el amortajamiento es la preparación del cadáver para ser velado por los familiares, que es lo que se hace pues en los hospitales una vez que fallecen todos los enfermos. Pasamos a la 338. En un protocolo de sujeción mecánica en una unidad de hospitalización psiquiátrica, el número de personas que debe intervenir en una sujeción mecánica es de A, 2, 3 personas; B, 4 o 5 personas; C, mínimo de 3 personas; y D, mínimo de 6 personas. Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que el mínimo requerido para la sujeción mecánica es de 4 personas y lo recomendado son 5. Aquí os recomiendo una entrada del blog de Celadores Online, que está incluido en el temario de Celadores Online. Vamos a ver aquí el temario. Aquí está. El temario de Celadores Online está incluido desde mi página celadores.org. Es un temario online gratuito, válido para todos los servicios de salud, de la parte específica del temario de celadores. Son 32 temas con unos cuantos anexos, pero aparte de eso, en el blog se han incluido una serie de entradas con ampliaciones de temario, y una de ellas es esta, aquí está, que es del 5 de abril del 2023 de este año: los tipos de contención o estrategias ante un paciente agitado. Y aquí también podéis ver pues una imagen pues muy ilustrativa de lo que pregunta de la cuestión preguntada. El número de personas requerido para la contención mecánica, un mínimo de 4, y lo recomendable sería 5, uno por cada extremidad, tanto las superiores como las inferiores, y otro para sujetar la cabeza. En caso de que no hubiera 5, el mínimo requerido es 4, uno la cabeza, otro la extremidad superior derecha, otro la extremidad superior izquierda, y el último, el cuarto, para las extremidades inferiores. Sujeta las dos extremidades inferiores. Bueno, ya os he comentado, os dejo el enlace a esta entrada del blog de Celadores Online en la descripción del vídeo, ¿no? Que no sé por qué la he cerrado. Bueno, vamos a seguir haciendo el test. Pasamos a la pregunta 339. Si un celador observa que, debido a un golpe con una camilla, se ha producido un desconchón
en la pared de uno de los pasillos de la tercera planta para cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de Personal No Sanitario de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social deberá a. Dar cuenta a los servicios de mantenimiento del edificio. B. Dar cuenta a su inmediato superior. C. Proceder a arreglar el desperfecto con los materiales adecuados. D. Nada. En el citado estatuto no se contempla ninguna función de los celadores respecto a desperfectos o anomalías en la conservación del edificio. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Esto así, dar cuenta es que siempre a los inmediatos superiores. Esto está reconocido en el artículo 14.2.9 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Pasamos a la 340, porque nosotros no tenemos que llamar directamente al mantenimiento, sino que damos cuenta al inmediato superior y ellos ya serán los encargados de llamar a mantenimiento, seguridad o al servicio que corresponda. Pasamos a la 340. ¿Quién es la persona encargada de la sujeción de un paciente al cual se le está haciendo un lavado gástrico? A. El celador. B. El vigilante de seguridad. C. El médico encargado de la asistencia. O D. El familiar del paciente. Bueno, la correcta es la A, ¿no? Es una de las funciones de los celadores es la de la sujeción de pacientes mientras se realizan ciertas técnicas, como esta, por ejemplo, del lavado gástrico, o cuando una enfermera está cogiendo una vía y el paciente no se está quieto, pues nosotros le sujetamos el brazo, etc. Pasamos a la 341. ¿A quién corresponde dar de comer a los animales utilizados en el laboratorio experimental de una institución sanitaria de la Seguridad Social? A. A los auxiliares de veterinaria. B. A los auxiliares de enfermería. C. Al personal de mantenimiento. Y D. A ninguno de las anteriores. Bueno, la respuesta correcta es la D. A ninguno de las anteriores, puesto que corresponde a los celadores. Así está recogido en el artículo 14.2.21 del Estatuto de Personal No Sanitario, que establece que con respecto a los animales utilizados en los quirófanos de experimentación y los laboratorios, los celadores los cuidarán y alimentarán, y asimismo les asearán y les limpiarán las jaulas, ¿no? Entonces, no corresponde a ninguno de las anteriores categorías, sino a los celadores. Ninguna de las anteriores es correcta. Pasamos a la 342. Mientras se está realizando una operación, el celador permanece dentro del quirófano por si se le necesita. ¿Es correcta su actuación? A. Sí. B. No. Deberá permanecer en el antequirófano. C. Sí. Si no habla ni distrae al médico. Y D. Sí. Si va correctamente vestido. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Deberá permanecer en el antequirófano. Las funciones de los celadores vienen recogidas en el artículo 14.2.16 del Estatuto de Personal No Sanitario, y aunque no lo establece ahí, pues es una norma que se ha establecido con el tiempo, que el celador permanecerá en el antequirófano por si le llaman de para adentro o para afuera, para hacer un recado fuera, como llevar una muestra de anatomía patológica, etcétera, o por si le llaman para dentro del quirófano, para la sujeción o para voltear al paciente o para movilizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces está ahí, digamos, en medio. Pasamos a la pregunta 343. En las autopsias, el celador A. Colabora con el personal sanitario en la utilización del instrumental sobre el cadáver. B. Limpia el instrumental utilizado en la autopsia. C. Desinfecta, prepara y coloca el instrumental y los equipos, utilizándolos sobre el cadáver cuando se le solicite. Y D. Colabora con el médico diseccionando el cadáver. Bueno, esta digamos que es una pregunta impugnable. El tribunal dio por correcta en su tiempo, no sé en qué examen sería, pero cayó en un examen oficial, limpia el instrumental utilizado en la autopsia.
La realidad es que el artículo 14.2.20 relativo a la práctica, a las funciones del celador en relación con las autopsias, lo que dice es lo siguiente, vamos a verlo, la literalidad del artículo, el 14.2.20. Ayudarán en la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran, por su parte, hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Y aquí la pregunta da por correcto limpiar el instrumental utilizado en la autopsia, cuando ya habéis visto que el estatuto lo que hace referencia es a la limpieza de la mesa y de la propia sala. En realidad, bueno, las otras son todavía más falsas, digamos que esta, porque colaborará con el personal sanitario en la utilización del instrumental sobre el cadáver, pues no. Desinfecta, prepara y coloca el instrumental y los equipos utilizándolo sobre el cadáver cuando se le solicita tampoco, y colabora con el médico diseccionando el cadáver. Bueno, esta podría ser también más correcta que la que dio el tribunal, porque podemos colaborar con el médico diseccionando el cadáver mientras nosotros lo sujetamos en una determinada postura. El médico lo disecciona, pero no nosotros, porque nosotros, los celadores tienen totalmente prohibido el uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Así lo establece el estatuto. Bueno, yo os doy la que dio por correcta el tribunal, pero repito, las funciones del celador en relación con las autopsias son funciones auxiliares que no requieran que no requieran utilización o uso de instrumental alguno sobre el cadáver, y posteriormente la limpieza de la mesa y la propia sala de autopsia. Con eso os tenéis que quedar. Bueno, pasamos a la 3.4.4. La actuación de los celadores tras el fallecimiento de un enfermo será: A. Ayudar a las enfermeras a amortajar al fallecido. B. Ayudar al personal sanitario al traslado del cadáver al mortuorio. C. Informar a la familia sobre los trámites precisos para llevar a cabo el enterramiento. Y D. Recoger y custodiar las pertenencias del paciente. Bueno, la correcta es la A. Ayudamos a las enfermeras o personas encargadas al amortajamiento del cadáver, ¿no? Así está reconocido en el artículo 14.2.19 del Estatuto de Personal No Sanitario, que incluye ayudar a amortajar el cadáver y el traslado del mismo al mortuorio por parte de los celadores. Con respecto a informar a la familia sobre los trámites precisos para llevar a cabo los enterramientos, ya os he dicho que es una de las funciones del jefe de personal subalterno. En el Estatuto de Personal No Sanitario, en el artículo 14.1, están recogidas las funciones del jefe de personal subalterno, y en el artículo 14.2 las funciones de los celadores. Pasamos a la siguiente, 3.45. Avisan al celador de planta de que es necesario trasladar a un enfermo en ambulancia por orden médica. El traslado se realizará desde la habitación del enfermo hasta el hospital de referencia. ¿Cómo debe proceder el celador? A. Se negará rotundamente a llevar a cabo este traslado, ya que el celador solo tiene entre sus funciones el traslado de enfermos dentro de la institución. B. Al ser un traslado secundario, el traslado lo hará solamente el conductor de la ambulancia. C. Será el equipo médico el encargado de realizar el traslado y acompañar al enfermo. Y D. Trasladará al enfermo siguiendo siempre las indicaciones del personal facultativo para hacerlo de la forma más adecuada. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Porque es una de las funciones recogidas en el Estatuto de Personal No Sanitario, concretamente en el artículo 14.2.12. Lo vemos, el artículo 14.2.12, que dice textualmente: tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias.
Ya os digo que la práctica habitual no es así, porque en las ambulancias, bueno, pues van los técnicos en transporte sanitario o los técnicos en emergencias sanitarias, pero lo que recoge el estatuto es eso, ¿no? Que tendrán a su cargo los celadores el traslado de los enfermos, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. Por lo tanto, la correcta es la D. Pasamos a la pregunta 346. De las siguientes funciones, ¿cuál no corresponde al celador destinado en las unidades de psiquiatría? A. Registrar en la hoja de incidencia los signos premonitorios de violencia o agresividad del enfermo. B. Trasladar los carros de unidosis. C. Vigilar el orden y armonía de los pacientes ingresados. Y D. Trasladar a los enfermos en el servicio de ambulancias. Bueno, lo que no corresponde es la A, ¿no? Esta función de registro esta función de registro corresponde al personal sanitario. Todo lo demás, el traslado de carros unidos, el vigilar el orden y armonía de los pacientes y el trasladar a los enfermos en el servicio de ambulancias corresponde a los celadores, pero la A es la respuesta correcta, ¿no? Que el registro, ya os digo, corresponde al personal sanitario. Pasamos a la 347, ya nos quedan pocas. Una de las siguientes funciones no corresponde a los celadores, según el Estatuto del Personal No Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Señale cuál. Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan. B. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la institución. C. Mantendrán el régimen establecido por la dirección para el acceso de enfermos, visitantes y personal a las distintas dependencias de la institución. Y D. Vigilarán las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ellos. Bueno, la que no corresponde a los celadores es la C. Perdón. Bueno, la C, puesto que esta función corresponde es una de las funciones del jefe de personal subalterno, concretamente recogidas en el artículo 14.1.6. Vamos aquí donde las funciones de los celadores y del jefe de personal subalterno, que están abajo, y aquí está recogido en el punto 6. Mantendrán el régimen establecido por la dirección para el acceso de enfermos, visitantes y personal a las distintas dependencias de la institución. Una de las funciones del jefe de personal subalterno. Bueno, el resto sí son funciones de los celadores. La de los turnos de guardia, pues viene recogida en el artículo 14.2.2. La B, la de velar continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias, en el artículo 14.2.8. Y la última, la de vigilar las entradas de la institución, no permitiendo el acceso más que a las personas autorizadas, pues viene recogido en el artículo 14.2.6 del Estatuto de Personal No Sanitario. Pero la que no corresponde a los celadores, porque corresponde al jefe de personal subalterno, es la C. Bueno, pasamos a la 348. Entre las distintas funciones que realizan los celadores en el animalario, una de las siguientes no es propia de este personal. Indicar cuál. A. Alimentar a los animales. B. Cuidados de los animales. C. Diseccionar a los animales. Y D. Aseo de los animales. Bueno, la que no es correcta es la C, la de diseccionar a los animales. Ya lo hemos comentado en una pregunta anterior en este mismo recopilatorio, ¿no? Que las funciones de los celadores en el animalario de animales de experimentación viene recogida en el artículo 14.2.16 y se refieren las funciones son el cuidado y alimentación
así como el aseo y limpieza de jaulas, pero en ningún caso habla de diseccionar a los animales, que eso ya corresponde al personal que esté experimentando con ellos, al personal facultativo, ¿no? Pasamos a la 349. ¿Quién controla que los pacientes y sus acompañantes no accedan a zonas no autorizadas? A. Seguridad. B. El celador. C. El auxiliar administrativo. D. Nadie. Pacientes y acompañantes pueden pasear por todas las zonas. Bueno, el que lo controla es el celador, ¿no? Es una de las funciones de vigilancia de los celadores. Vosotros diréis, bueno, ahora son los vigilantes los que se encargan, pero en realidad el celador, perdón, el celador, que además la palabra celar, celador viene de celar, es vigilar, ¿no? Y en la época en la que se crea, en la que se emite el Estatuto de Personal No Sanitario, que es el año 71, en realidad en las instituciones sanitarias no había vigilantes, no había seguridad, eran los celadores los que se encargaban de ello. Ahora ya os digo, las empresas de seguridad, los vigilantes, pero para una pregunta de examen, la respuesta correcta es esta, porque esta es una de las funciones recogidas en el Estatuto de Personal No Sanitario para los celadores, una de las funciones de vigilancia. Bueno, madre mía, qué trancazo me tengo. Pasamos a la pregunta 350. Si un familiar de un paciente que está siendo intervenido en quirófano, dando un paseo por los pasillos de la planta, pregunta a un celador sobre la operación o el estado del enfermo, el celador no deberá a orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. B. Abstenerse de emitir pronósticos sobre la enfermedad u operación en curso. C. Hacer comentarios sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se están realizando a los pacientes. Y D. Cuidar de que el familiar no deambule por los pasillos y dependencias más de lo necesario. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Lo que no debe hacer el celador en ningún caso, ya os digo, es hacer comentarios sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos o pronósticos sobre las enfermedades de los pacientes, ¿no? El celador se limita a dar información general. Y las otras son correctas. El celador orienta las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo, se abstiene de emitir pronósticos sobre enfermedad o operación en curso, y también es correcto de que cuida de que el familiar no deambule por los pasillos y dependencias más de lo necesario. Bueno, con esta pregunta hemos finalizado esta 14ª parte del recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Os voy a recordar la sección del canal YouTube, donde veis estos vídeos de Serata Garrapata, la sección comunidad, donde incluyo todas las novedades de mis webs, así como del blog de Celadores Online, ¿no? Todos los nuevos tests o los nuevos vídeos también del canal YouTube Opositomanía, las nuevas entradas del blog de Cerata Garrapata o de Celadores Online están recogidas en la sección comunidad, para que estéis al día de todas las novedades, ¿no? Y nada más. Hasta el próximo recopilatorio, que será ya el 15º. Adiós.